Esta generación se ha vuelto peor que Sodoma y Gomorra. La Biblia nos advirtió: ¿estás listo para enfrentar una verdad impactante? Hoy vivimos en una era que refleja la de Sodoma y Gomorra, con desafíos de moralidad y justicia que parecen sacados directamente de esas antiguas escrituras. Exploremos cómo las historias de decadencia y destrucción de esas ciudades antiguas no son solo reliquias del pasado, sino espejos vivientes de nuestros tiempos modernos. Estamos en una encrucijada crucial y la pregunta sigue siendo: ¿aprenderemos de la historia o estamos condenados a repetirla? Mira hasta el final para descubrir cómo podemos buscar un camino de redención y transformación hoy. No te pierdas este análisis profundo y urgente. Hoy nuestra generación muestra otra versión de la maldad de Sodoma y Gomorra. La Biblia nos advirtió sobre estos días. Al igual que Sodoma, nos entregamos al pecado e ignoramos las enseñanzas de Dios. Este flagrante desprecio por la palabra de Dios llevará a una destrucción inevitable y últimamente se ha vuelto aún más claro. Glorificamos el pecado e ignoramos las enseñanzas de Dios. La Biblia nos advirtió sobre estos días. Es evidente que nuestra moral ha decaído y estamos destinados a enfrentar las consecuencias. Arrepiéntete ahora antes de que sea demasiado tarde. Era el tiempo como en los días de Lot. La gente comía, bebía, compraba, vendía, plantaba y construía, llevando a cabo sus negocios como de costumbre, sin preocuparse por sus pecados. Pero el mismo día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Será lo mismo en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Ese día, quien esté en la azotea con sus pertenencias en la casa, no debe bajar a tomarlas, y de igual manera, quien esté en el campo no debe volver atrás. Recuerda lo que le pasó a la esposa de Lot cuando miró hacia atrás. Quien busque salvar su vida eventualmente la perderá, y quien pierda su vida en este mundo la mantendrá, libre de las consecuencias del pecado y la separación de Dios. Te digo, en esa noche cuando el Mesías venga de nuevo, habrá dos personas durmiendo en una cama. Uno, el no creyente, será llevado en juicio, y el otro, el creyente, será dejado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una, la no creyente, será llevada en juicio, y la otra, la creyente, será dejada. Dos hombres estarán en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Y le preguntaron: ¿dónde, Señor? Él respondió: donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Lucas 17, 28, 37. Jesús usó el ejemplo del tiempo de Sodoma para explicar cómo el mundo se encontrará con el juicio. La destrucción que cayó sobre Sodoma y Gomorra en los días de Lot ocurrió por la mañana. El día anterior parecía como cualquier otro día para los hombres de Sodoma. Así será el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Incluso cuando el mundo parezca continuar con sus rutinas normales de vida antes del diluvio y el juicio de Sodoma y Gomorra. Jesús dijo que así será. La sensación de normalidad en el mundo cuando Él sea revelado. Jesús no dijo que todo sería bueno en el mundo o que no habría condiciones de crisis. Antes del diluvio y antes del juicio de Sodoma y Gomorra, las cosas eran terribles, pero la maldad era aceptada como normal y rutinaria. Significativamente, hay otros pasajes de las Escrituras que parecen indicar que Jesús regresará a un mundo que no estará en condiciones normales, ya que entonces habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta este tiempo, ni la habrá jamás. Mateo 24, 21. Y los reyes de la tierra, los grandes hombres, los ricos, los comandantes, los poderosos, todo esclavo y todo hombre libre se escondieron en las cuevas y en las rocas de las montañas, y dijeron a las montañas y a las rocas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6, 15, 16.
Las condiciones del mundo antes de la revelación de Jesús se describen en términos diferentes, lo que sugiere que habrá dos fases distintas o aspectos de la venida de Jesús, separados por algún periodo de tiempo. Tal como en los días de Noé y Lot, cuando Jesús venga, algunos serán sacados del camino, escapando del juicio, y otros permanecerán y serán juzgados. La palabra revelado se traduce del griego apocalupto, de donde derivamos la palabra moderna apocalipsis. Sin embargo, la palabra griega antigua conlleva la idea de revelar o desvelar. Cuando vino el diluvio de Noé, uno puede imaginar a la gente intentando inútilmente mantener sus posesiones a salvo mientras perecían. Sin embargo, si uno está preparado para la venida de Jesús, no se preocupará por las cosas materiales dejadas atrás. El enfoque no debe estar en lo que está en la casa, sino en lo que está en el cielo. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. ¿Queremos ser amigos del resto del mundo? Esto no implica renunciar a todo en el mundo. Este mundo representa todo lo que se opone a Dios, la maldad que una vez formó parte de tu vida. El castigo de la esposa de Lot fue terrible, abrupto e irreversible. Se le negó otra oportunidad de huir cuando miró hacia atrás. Toda misericordia que se le había extendido previamente fue retirada abruptamente. La Biblia no detalla lo que sucede, pero es el resultado natural de su decisión. Llegará un momento en el que todas tus oportunidades para obedecer a Dios habrán desaparecido. Algunos individuos se burlan de la predicación y enseñanza que se refiere al infierno o a cualquier juicio inminente. Lo perciben como tácticas de miedo destinadas a asustar a niños y tontos. Somos demasiado sabios para creer en eso. Más que en cualquier otro tema, Jesús habló sobre el infierno. Sus palabras inspiraron las imágenes de dientes rechinando y fuego inextinguible. Considera los innumerables ejemplos de personas que tuvieron la oportunidad de hacer lo correcto y luego perdieron esa oportunidad para siempre. Faraón, Nadab y Abiú, Coré y su banda, Judas Iscariote, y así sucesivamente. Las lecciones de la esposa de Lot aún son relevantes. Dios todavía está listo para condenar a todos los hombres y su palabra sigue siendo: no mires atrás. ¿Huirás de la venganza de Dios en la sangre de Jesús? Deja que los ángeles de Dios te saquen de esta ciudad hacia la seguridad. Leemos que en esa noche habrá dos hombres en una cama. Uno será tomado y el otro dejado. Este pasaje se aplica a menudo al rapto, el término aplicado a la venida de Jesús por su pueblo, en un momento en que el mundo parece seguir con las rutinas normales de la vida. Jesús prometió que regresaría a la tierra para llevar a su pueblo a estar con él. Después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo y los discípulos fueron testigos de ello. Su ascensión, Hechos 1:9-11. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo ocultó de su vista. Mientras miraban fijamente al cielo mientras él se iba, dos hombres vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de ustedes al cielo, volverá de la misma manera que lo han visto ir al cielo». Dos puntos se destacan en estos versículos. Primero, el Jesús que regresa a la tierra por segunda vez es el mismo Jesús que vivió aquí con nosotros y ascendió al cielo tras su resurrección. Y segundo, Él volverá a la tierra de la misma manera en que ascendió al cielo. ¿Cómo ascendió Jesús al cielo después de su resurrección? ¿Lo hizo en secreto? No. Los discípulos lo vieron literalmente elevarse en el aire hasta que una nube lo ocultó de su vista. Como resultado, estos versículos indican que Jesús regresará a la tierra de la misma manera, no en secreto. Cuando el Señor regrese descendiendo del cielo, su aparición
así como la elevación de su pueblo para encontrarse con él en el aire, será visible para todo el mundo, un evento conocido como el rapto. El término rapto se deriva de la traducción latina de 1 Tesalonicenses 4:17, que traduce el griego arpazo, que significa atrapar o llevarse, como rapture del latín rapio. La palabra griega arpazo aparece 14 veces en el Nuevo Testamento con 4 significados diferentes, cada uno de los cuales nos ayuda a entender lo que Pablo está hablando en el versículo 17. Después de eso, nosotros, los que aún vivimos y que quedamos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Jesús se dirigió a sus discípulos, que claramente eran creyentes, en Juan 14:1-3, y les prometió preparar un lugar para ellos en la casa de su Padre. Ellos, al igual que los cristianos ahora, eran miembros de la familia de la fe. Podemos traducir fácilmente 1 Tesalonicenses 4:17, que dice que seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire, como seremos raptados para encontrarnos con el Señor en el aire. Sería una traducción totalmente aceptable en este caso. ¿Qué pasa con esta palabra rapto? Es un término fascinante y convincente. La palabra griega es arpazo. Varios pasajes diferentes en el Nuevo Testamento usan esta palabra para darnos una idea clara de cómo será el rapto. Primero, 3 veces en Juan 10, se usa la palabra describiendo a un lobo que arrebata una oveja del redil. Es violento y repentino. Aquí hay una lista de las características que implica el rapto. Sucederá sin advertencia, será repentino y forzoso, no habrá tiempo para prepararse. Así que tenemos una separación repentina, dramática y eterna de personas que están muy cerca unas de otras. 2 mujeres que trabajan en el molino, 2 hombres que trabajan en el campo, e incluso 2 personas que comparten la misma cama. Cuando ocurra el rapto, uno será arrebatado y el otro será dejado. ¿Cuál de estos seremos nosotros? ¿Arrebatados o abandonados? Estas palabras de Jesús, uno será tomado y el otro será dejado, parecen describir este fenómeno de ser arrebatado en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire, porque esto sucederá durante el curso normal de la vida. Mientras uno duerme en la cama, mientras otro muele grano, mientras otro trabaja en el campo, el énfasis está en la preparación. Jesús vendrá de repente y en un momento inesperado. Algunas personas se preguntan si el tiempo está maduro para que Jesús aparezca ahora, tanto para salvar a su pueblo como para castigar al mundo por rechazarlo. Podemos decir esto con bastante certeza. La Biblia habla sobre cómo será el mundo política, económica, espiritual, social y militarmente antes de que Cristo regrese. Es justo decir que esas condiciones existen hoy y el escenario está preparado. 2 de estos pasajes proféticos describen situaciones reales. Las sociedades históricas y Jesús nos dicen que debemos ser conscientes de ellas. Él dice que en el día de su venida, el mundo será como en los días de Noé y Lot. ¿Cuáles eran las características distintivas de estas sociedades y cómo se compara nuestro mundo? Jesús compara los tiempos finales no solo con los días de Noé, sino también con los días de Lot. Ezequiel capítulo 16, dirigido a la ciudad de Jerusalén, compara a Jerusalén con Sodoma. El Señor dice que las abominaciones cometidas por Jerusalén y Judá eran peores que las de sus predecesores paganos, los hititas, amorreos, Samaria o Sodoma. La perversión sexual era solo uno de los pecados de Sodoma. La iniquidad de Sodoma también incluía abundancia de comida y ocio excesivo. ¿Cómo se describe nuestra cultura moderna en comparación? Afortunadamente, hay excepciones maravillosas a esto. La historia comienza con estas 2 ciudades en el libro de Génesis durante la época de Abraham. Sodoma y Gomorra fueron destruidas en esos días.
En la superficie, Sodoma y Gomorra eran prósperas y florecientes, pero secretamente estaban llenas de maldad. Sodoma y Gomorra, a menudo conocidas como ciudades pecaminosas, nos hacen reflexionar profundamente sobre lo que está bien y lo que está mal, y lo que sucede debido a nuestras acciones. La destrucción de Sodoma y Gomorra comenzó con una revelación. El pecado en estas ciudades se había vuelto tan grande que había llegado hasta los cielos. Entonces el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra es en verdad grande y su pecado es gravísimo. Génesis 18:20. Este versículo destaca la diferencia entre conocer algo y presenciarlo de primera mano. Por ejemplo, Dios sabe cuánto lo honramos y amamos, pero quiere que lo demostremos a través de nuestras acciones en el servicio. De manera similar, la conversación entre Dios y Abraham sobre la justicia no es solo porque Dios necesite que le recuerden hacer lo correcto, sino que se trata más de que Abraham entienda la naturaleza de la justicia. El versículo enfatiza que el clamor contra los pecados de Sodoma y Gomorra provocó la respuesta de Dios, destacando la importancia de las acciones y su impacto visible. Imagina un tiempo antes del nacimiento de Isaac, el hijo tan esperado de Abraham. Abraham, conocido por su fe inquebrantable y hospitalidad excepcional, presenta un contraste con los habitantes de Sodoma y Gomorra. Su vida brilla como un ejemplo de esperanza y bondad, rodeado de ciudades llenas de egoísmo y maldad. Abraham ora por las ciudades. Llegamos a un momento crítico cuando llegamos a la parte central de la historia. Dios había hecho una promesa única a Abraham, un acuerdo que cambiaría el futuro de muchas personas. Durante este tiempo, Dios le dijo a Abraham sobre sus planes para destruir Sodoma y Gomorra debido a su comportamiento extremo. Pero Abraham, siempre el intercesor, suplicó a Dios por los justos que vivían entre los pecadores en esas ciudades. Su súplica no era solo una mera petición, sino el clamor de un profeta que se preocupaba profundamente por las vidas de otros, incluso aquellos que no conocía. Abraham se acercó al Señor y dijo: ¿destruirás también a los justos con los malvados? Génesis 18:23. La conversación de Abraham con Dios refleja una creencia antigua común. Las personas a menudo eran vistas como parte de un grupo, como una familia o ciudad, en lugar de individuos. Si una persona hacía algo malo, todo el grupo podría enfrentar las consecuencias. La súplica de Abraham por Sodoma es similar. Estaba pidiendo a Dios que perdonara la ciudad si había suficientes personas justas, destacando la idea de la responsabilidad individual sobre el castigo colectivo. Esto muestra un reconocimiento temprano de la responsabilidad personal en la identidad comunitaria. La riqueza de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra prosperaron en su prosperidad como naciones ricas, pero estaban cegadas por sus excesos y corrupción moral. La gente que vivía allí no se daba cuenta de que el desastre estaba a punto de ocurrir porque estaban demasiado ocupados complaciéndose a sí mismos. Por otro lado, Abraham, que era una persona buena y moral, era muy diferente. Él trató de salvar a cualquier persona buena que pudiera haber estado viviendo en esas ciudades. En este caso, no se trata solo del juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra, sino también de la misericordia, la compasión y el poder de la intercesión. Nos dice cuánto puede hacer una sola persona cuando decide ayudar a otros, incluso cuando parece que las probabilidades están en su contra. Las vidas de las personas. A medida que la historia avanza, conocemos a las principales personas que vivían en estas ciudades. Sus vidas están compuestas por diferentes elecciones y acciones, y cada una juega un papel en lo que termina sucediendo con ellos. Esto no es solo sobre lo que sucedió en el pasado, es como un espejo que nos muestra nuestras propias vidas y el mundo en el que vivimos.
Esta historia insinúa fuertemente lo que sucederá más tarde, recordándonos que nuestras acciones pueden llevar a resultados que no pueden ser cambiados y que pueden afectar muchas cosas. Esta advertencia sobre los peligros de dejar que la moralidad se deslice muestra cuán importante es vivir una vida basada en buenos valores. El auge del pecado. El pecado de Sodoma y Gomorra ha sido objeto de mucho debate e interpretación. Las opiniones tradicionales a menudo citan la lujuria y la depravación como los principales. Los pecados de Sodoma y Gomorra son evidentes por las acciones de los habitantes hacia los ángeles que visitaron a Lot. Diferentes interpretaciones coinciden en que los pecados de Sodoma y Gomorra eran complejos, involucrando no solo actos sexuales indebidos, sino también una falta de cuidado y respeto hacia los demás. La historia en Génesis 19 y otras partes de la Biblia, como en 2 Pedro y Judas, muestran un patrón de acciones dañinas y sin ley que afectaron profundamente a personas buenas como Lot. ¿Cuáles eran exactamente estos pecados? El pecado principal de Sodoma y Gomorra era una mezcla de problemas que incluían inmoralidad sexual, falta de hospitalidad, orgullo y violencia. Sin embargo, hay un aspecto que a menudo se pasa por alto, y si permaneces hasta el final, entenderás por qué. En Génesis 19, los hombres de Sodoma mostraron una falta de hospitalidad combinada con intenciones violentas hacia los invitados de Lot. Pero esto es lo que realmente sucedió al descubrir la oscuridad de la hospitalidad de Lot. Imagina una escena donde dos ángeles disfrazados de hombres comunes entran en las notorias ciudades de Sodoma y Gomorra. Aquí se despliega la primera lección. El carácter de una sociedad a menudo se refleja en su hospitalidad. Era de noche cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado en la puerta de la ciudad de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para encontrarlos y se inclinó con su rostro hacia el suelo. Génesis 19:1. Este gesto de Lot, en un lugar marcado por su decadencia moral, es un claro contraste. Nos hace preguntarnos con qué frecuencia pasamos por alto la oportunidad de extender amabilidad a los extraños. Curiosamente, los ángeles inicialmente rechazaron la oferta de hospitalidad de Lot. Dijeron, no, pasaremos la noche en la plaza. Génesis 19:2. Lot insistió en que los ángeles se quedaran con él. Esta parte de la historia nos hace pensar, ¿por qué los ángeles dijeron no al principio? ¿Fue para ver si Lot realmente quería hacer la oferta o para mostrar cuán poco amigable era conocida Sodoma? A medida que la narrativa se desarrolla, se hace evidente que el pecado de Sodoma y Gomorra no se trataba solo de inmoralidad sexual, sino de una falta de decencia humana básica y bondad. El acto de Lot de albergar a estos invitados muestra la gravedad de la bancarrota moral de la ciudad, en un lugar donde la gente no daba la bienvenida a los visitantes y miraba mal a los extraños. El comportamiento amable de Lot realmente se destaca como un buen ejemplo. La historia nos hace reflexionar sobre cómo tratamos a los extraños entre nosotros. ¿Somos como Lot, ofreciendo refugio y protección, o encarnamos el espíritu poco acogedor de Sodoma y Gomorra? La forma en que tratamos a los menos afortunados a menudo refleja los verdaderos valores de nuestra sociedad. Intervención divina. Aquí los ángeles intervienen, protegiendo a la familia de Lot de la multitud y luego informándoles sobre la inminente destrucción de la ciudad. Los dos hombres, ángeles, preguntaron a Lot, ¿tienes aquí algún otro, yerno, tus hijos e hijas, o quien quiera que tengas en la ciudad? Sácalos de este lugar, porque vamos a destruirlo, porque el clamor contra ellos ha crecido tanto delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Génesis 19:12-13. Esta declaración establece el escenario para una narrativa intensa de urgencia y escape.
Lot, el sobrino de Abraham, está en Sodoma, y estos ángeles le instruyen urgentemente que reúna a su familia y huya. La urgencia es palpable en Génesis 19:15. Cuando amanecía, los ángeles apremiaban a Lot diciendo: «Levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad». A medida que la historia avanza, comienza la cuenta regresiva para la destrucción de Sodoma y Gomorra. Con el amanecer acercándose, el tiempo para que estas ciudades enfrentaran sus consecuencias estaba cerca. Este desastre inminente es un momento histórico que simboliza un juicio futuro más grande. Cuando los ángeles advirtieron sobre la destrucción inminente, había una verdadera prisa por actuar rápidamente. Le dijeron a Lot que reuniera a su familia y se fuera de inmediato, porque la ciudad sería juzgada. Sin embargo, lograr que su familia creyera y se fuera no fue fácil. Lot parecía un poco lento para moverse, y sus yernos pensaron que estaba bromeando sobre el peligro. La lucha para lograr que su familia se fuera resalta cuán difícil puede ser dejar atrás lo familiar, incluso si es dañino. La ruta de escape no fue un paseo tranquilo, sino una carrera contra el tiempo. La urgencia era clara cuando los ángeles les dijeron: «Escapa por tu vida, no mires detrás de ti ni te detengas en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas». Génesis 19:17. La huida de la familia estaba marcada por un sentido de urgencia, una fuga de lo familiar a lo desconocido, de la comodidad a la supervivencia. Mientras huían, las ciudades detrás de ellos estaban siendo consumidas. Entonces, el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Azufre ardiente y fuego cayeron sobre Sodoma y Gomorra desde el Señor, desde el cielo, y Él destruyó esas ciudades y todo el valle, junto con todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en el suelo. Génesis 19:24-25. Este evento no fue solo un desastre natural, simbolizó un juicio divino. La imagen de una ciudad envuelta en llamas y azufre nos recuerda las consecuencias de la decadencia moral y la desobediencia. Curiosamente, la decisión de Dios de salvar a Lot y su familia fue influenciada por Abraham. Aunque las ciudades fueron finalmente destruidas debido a su maldad, Dios recordó la súplica de Abraham y salvó a Lot como un acto de misericordia hacia Abraham. Cuando Dios devastó y destruyó las ciudades de la llanura de Sodoma, recordó a Abraham y por esa razón envió al sobrino de Abraham, Lot, fuera del medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades en las que Lot había vivido. Génesis 19:29. El destino trágico de la esposa de Lot, que se convirtió en una columna de sal al mirar hacia atrás a Sodoma, sirve como una representación de las consecuencias de anhelar un pasado pecaminoso. La transformación en sal, en medio de la región de pilares de sal, es un recordatorio de este desastre. Jesús hace referencia a este evento en Lucas 17:32, advirtiendo contra dudar frente al juicio de Dios. Por otro lado, Abraham es testigo del humo que se eleva desde la ciudad, un momento que enfatiza el poder de sus oraciones, que finalmente condujeron a la salvación de Lot y su familia. Esta narrativa destaca la importancia de la obediencia y el impacto de la oración intercesora en tiempos de juicio. El relato no evita el perturbador desenlace que involucra a las hijas de Lot en la cueva donde se refugiaron. Temiendo la extinción de su línea familiar, embriagaron a su padre, Lot, para acostarse con él, resultando en que ambas hermanas quedaron embarazadas de su padre. Esta parte de la historia destaca el impacto profundo y duradero que vivir en un entorno moralmente corrupto tuvo en las hijas de Lot. Las acciones de las hijas de Lot pueden ser vistas como influenciadas por el ambiente negativo en Sodoma. Probablemente aprendieron o fueron afectadas por la maldad que veían a su alrededor en la ciudad.
Sodoma y Gomorra en el Nuevo Testamento. Adelantándonos al Nuevo Testamento encontramos que Sodoma y Gomorra adquieren un significado metafórico, simbolizando el juicio final y el fin de los tiempos. En 2 Pedro 2, 6, 8, la destrucción de estas ciudades sirve como una advertencia y un ejemplo del juicio de Dios sobre la vida impía. Dice: si condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra a la destrucción, reduciéndolas a cenizas, habiéndolas hecho un ejemplo para aquellos que vivirían vidas impías después, y si rescató al justo Lot, que estaba atormentado por la conducta inmoral de hombres sin principios e impíos, porque ese hombre justo, al vivir entre ellos, sentía su alma justa atormentada día tras día, por lo que veía y oía de sus actos sin ley. De manera similar, en Apocalipsis, Sodoma se utiliza para describir la caída final de un sistema mundial corrupto. Este es un ejemplo poderoso de cómo se lleva a cabo la justicia por medios divinos, conduciendo a la eliminación completa del mal. Comparar la historia de Sodoma y Gomorra con la sociedad moderna puede ser bastante reflexivo. En Judas 1:5, la destrucción de estas ciudades es un recordatorio del juicio divino contra la profunda decadencia moral. Muchas personas creen que la sociedad actual enfrenta una decadencia en los valores morales. Esto se observa en un lenguaje más grosero y vulgar, en la debilitación de los valores familiares y en el alejamiento de las enseñanzas de la Biblia. Existe la sensación de que los logros personales y el orgullo han eclipsado la humildad y la modestia. Este cambio en la sociedad plantea preguntas sobre nuestra preparación para el juicio divino o el despertar espiritual. La Biblia, en 2 Pedro capítulo 3, versículos 10-15, habla sobre el día del Señor llegando inesperadamente y enfatiza la necesidad de vivir en santidad y piedad, esperando un nuevo mundo de justicia. Esto sirve como un recordatorio para reflexionar sobre nuestros valores y acciones en el mundo actual. ¿Qué podemos hacer de manera diferente? Ahora hablemos sobre la autorreflexión de nuestras acciones personales. La historia de Sodoma y Gomorra nos hace un llamado personal a cada uno de nosotros. Es fácil señalar los pecados de la sociedad, pero ¿qué pasa con nuestras propias acciones? ¿Estamos contribuyendo a la decadencia moral de alguna manera? ¿Estamos ignorando las necesidades de los que nos rodean, entregándonos a deseos egoístas o haciendo la vista gorda ante la injusticia? La historia es un llamado a despertar, a examinar nuestras vidas y alinear nuestras acciones con valores morales y éticos. Entonces, ¿qué podemos aprender de Sodoma y Gomorra? No se trata solo de fuego y azufre, se trata de entender que nuestras acciones, tanto como individuos como sociedad, tienen consecuencias. Es un recordatorio para examinarnos a nosotros mismos y pensar en cómo estamos viviendo. Utilicemos esta historia no para asustarnos, sino para guiarnos hacia ser mejores personas, tomando mejores decisiones y creando un mundo más amable, justo y compasivo. Mostrar amabilidad. En el mundo acelerado de hoy, a menudo pasamos por alto el poder de la hospitalidad y la compasión. Pero así como la amabilidad de Lot destacó en Sodoma, nuestros actos de compasión pueden brillar intensamente en un mundo a veces indiferente, ya sea ofreciendo un oído atento, una mano amiga o un lugar de refugio. Estas acciones crean un impacto en las vidas y unen a las comunidades. Considera la hospitalidad como el corazón de una comunidad. La historia de Sodoma y Gomorra nos enseña que la salud moral de una comunidad se puede medir por cómo trata a sus invitados y a los miembros vulnerables. En contraste con la dureza y la inmoralidad sexual de Sodoma, la hospitalidad de Lot revela un corazón preocupado por el bienestar de los demás. Pero los recibió con insistencia y se volvieron a él y entraron en su casa, y él les preparó un banquete y coció panes sin levadura, y comieron.
Génesis 19:3. Abrazar las advertencias de Dios. La historia de Sodoma y Gomorra en la Biblia es una narrativa poderosa sobre las consecuencias de ignorar las advertencias de Dios. ¿Cómo nos enseña esta historia la importancia de ser receptivos a la orientación y mantener la conciencia espiritual en nuestra vida diaria? Abrazar las advertencias divinas puede manifestarse de varias maneras. Puede ser prestando atención a los sutiles empujones de nuestra conciencia al tomar decisiones, escuchando los consejos de quienes son más sabios que nosotros o prestando atención a las lecciones aprendidas de experiencias pasadas. Se trata de ser conscientes del impacto de nuestras acciones en nosotros mismos y en los demás, y de esforzarnos por vivir una vida honorable y justa. Considera los personajes de la historia y sus reacciones a las advertencias de Dios. En Génesis 19, los ángeles advierten a Lot sobre la destrucción inminente de Sodoma y Gomorra. La respuesta de Lot es inmediata, comprende la gravedad de la situación y actúa. Este es un momento crítico que enfatiza la importancia de alinearse con la guía divina. ¿Cuál es la relevancia de la historia en la vida contemporánea? En nuestro mundo acelerado, es fácil quedar atrapados en las búsquedas materiales y descuidar nuestro bienestar espiritual. La historia de Sodoma y Gomorra nos recuerda mantener la conciencia espiritual y escuchar la guía que nos llega, ya sea a través de las Escrituras, la conciencia o las experiencias de la vida. La conciencia espiritual no se trata solo de la observancia religiosa, se trata de estar en sintonía con las implicaciones morales y éticas más profundas de nuestras acciones. Se trata de reconocer las señales y advertencias en nuestras vidas y tomar medidas proactivas para alinearnos con un camino de justicia y compasión. ¿Cómo resistimos esta decadencia moral? Comienza con la autoconciencia. Debemos examinar constantemente nuestras acciones e intenciones, preguntándonos si estamos contribuyendo positivamente a nuestra comunidad. Pasos prácticos incluyen el voluntariado, ser conscientes de nuestro consumo y abstenernos de la inmoralidad sexual. Se trata de vivir una vida que valore la empatía y la amabilidad por encima del egoísmo y la indiferencia. Alentar a las personas a mantener valores morales no se trata solo de predicar, sino de liderar con el ejemplo. Se trata de crear un entorno donde la integridad, la honestidad y la compasión sean fundamentales, se valoran y celebran. Podemos lograr esto siendo responsables de nuestras acciones, tomando decisiones éticas y defendiendo lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Nuestras elecciones personales tienen un efecto dominó en la sociedad. La Biblia nos advierte, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6:7. Esto significa que nuestras acciones, sean buenas o malas, tienen consecuencias. Al elegir vivir con integridad, contribuimos a una sociedad más justa y compasiva. De la historia de Sodoma y Gomorra se extrae el valor de mantenerse espiritualmente consciente y puro. Abraham, una figura clave, lo demuestra cuando se entera de la próxima destrucción de la ciudad. En lugar de aceptarlo, habla con Dios buscando comprensión e intervención, lo que muestra su alerta espiritual y su deseo de alinearse con lo que Dios quiere. En nuestro mundo moderno, esto se traduce en buscar constantemente una conexión con Dios en nuestras vidas diarias. Significa no solo seguir los rituales religiosos ciegamente, sino entender los significados y valores más profundos detrás de ellos. Al hacerlo, podemos tomar decisiones más informadas y moralmente correctas que resuenen con nuestra fe. Fomentar una conexión más profunda con la fe no se trata solo de paz personal. Se trata de crear una sociedad que mantenga estándares morales y éticos más altos.
Los habitantes de Sodoma y Gomorra carecían de esta conexión, lo que llevó a su caída. Los hombres de Sodoma eran extremadamente malvados y pecadores contra el Señor, sin vergüenza en su pecado abierto ante Él. Génesis 13:13. La desconexión de la guía espiritual condujo a la decadencia social. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Al fomentar una conexión más profunda con Dios en la fe, podemos desarrollar una brújula moral que nos ayude a navegar las complejidades de la vida moderna, encontrando orientación en la fe. Por último, discutir los beneficios de una vida espiritualmente arraigada en el mundo moderno es crucial. La historia de Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia, un recordatorio de lo que puede suceder cuando una sociedad se aparta colectivamente de los valores espirituales. En contraste, una vida espiritualmente arraigada ofrece numerosos beneficios. Proporciona un sentido de propósito, nos guía en la toma de decisiones éticas y fomenta un espíritu comunitario basado en valores compartidos y respeto mutuo. Por ejemplo, el principio bíblico de amar al prójimo puede ser una luz guía en nuestras interacciones, promoviendo la bondad, la empatía y la comprensión en un mundo a menudo marcado por la división y el conflicto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, buscando desinteresadamente lo mejor o el bien más alto para los demás. Gálatas 5:14. Esta es una aplicación directa de la guía espiritual en la vida cotidiana. La historia de Sodoma y Gomorra, vista a través del lente de la búsqueda de la guía divina, ofrece valiosas lecciones para nuestro mundo moderno. Es un llamado a estar espiritualmente conscientes, a profundizar nuestra conexión con la fe y a disfrutar de los beneficios de una vida espiritualmente arraigada. Al hacerlo, no solo enriquecemos nuestras propias vidas, sino que también contribuimos a crear una sociedad más justa, compasiva y moral. Abracemos este viaje de fe con corazones y mentes abiertas. ¿Estamos viviendo en un sistema torcido? En estos tiempos, parece que el cuerpo de Cristo está presenciando una generación que se ha desviado mucho de las enseñanzas de Dios. Muchos de nosotros miramos alrededor y vemos comportamientos y actitudes que parecen incluso peores que los de Sodoma y Gomorra. La Biblia nos advertía sobre las consecuencias del orgullo y el pecado, y ahora más que nunca debemos prestar atención a esas advertencias. La Biblia nos dice en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Este versículo explica el peligro del orgullo, que fue una de las principales razones de la caída de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades eran prósperas y vivían en lujo, descuidando a los pobres y necesitados. Pero el mayor pecado fue su orgullo, que los llevó a alejarse de Dios y volverse a la inmoralidad sexual. La historia de Sodoma y Gomorra es un poderoso recordatorio del juicio de Dios contra el pecado. En la sociedad actual, vemos comportamientos y actitudes que reflejan los pecados de esas antiguas ciudades. Esta generación a menudo se ve como peor que Sodoma y Gomorra, y la Biblia nos advirtió sobre las consecuencias de tal decadencia moral. El juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra es uno de los capítulos más controvertidos del Antiguo Testamento. Algunas personas argumentan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Nuevo Testamento, viéndolo como vengativo en el Antiguo y lleno de gracia en el Nuevo. Sin embargo, el mismo Jesús hizo referencia al juicio de Sodoma y Gomorra para advertir sobre el juicio aún peor que vendrá en los últimos tiempos. Esta advertencia se repite a lo largo de la Biblia, mostrando que el mismo Dios que juzgó a esas ciudades un día juzgará al mundo. Una de las lecciones clave de Sodoma y Gomorra es que el pecado no pasa desapercibido para Dios.
Los habitantes de estas ciudades eran culpables de numerosos pecados, incluyendo inmoralidad sexual, arrogancia, glotonería y negligencia hacia los pobres y necesitados. La sociedad moderna a menudo glorifica comportamientos que la Biblia condena, y este cambio en los estándares morales refleja una profunda ceguera espiritual. Ignorar las advertencias de Dios es otro signo de nuestros tiempos, así como los futuros yernos de Lot ignoraron sus advertencias sobre la destrucción inminente. Muchas personas hoy en día son sordas a la palabra de Dios, se burlan de la idea del juicio divino y continúan en sus caminos pecaminosos, creyendo que no hay consecuencias para sus acciones. Otra característica de esta generación es la procrastinación en responder a la ley y el llamado de Dios. El mismo Lot dudó en dejar Sodoma, y los ángeles tuvieron que sacarlo a él y a su familia de la ciudad. Este retraso en responder a la advertencia de Dios refleja una falta de urgencia y seriedad sobre los asuntos espirituales. Muchas personas hoy también posponen el arrepentimiento, pensando que tienen mucho tiempo para reconciliarse con Dios. La doble moral es otro problema que afectó a la familia de Lot y que continúa afectando a las personas hoy en día. La esposa de Lot miró hacia atrás a Sodoma con nostalgia y se convirtió en una columna de sal. Este acto de mirar atrás simboliza un corazón dividido entre el mundo y el llamado de Dios. Jesús advirtió que quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. El juicio final de Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia para nosotros hoy. La Biblia hace repetidas referencias a la destrucción de estas ciudades para recordarnos que el juicio de Dios es real y severo. Jesús mismo advirtió que sería más tolerable para Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para aquellos que lo rechazan ahora. La historia de Sodoma y Gomorra es un recordatorio sobrio de las consecuencias del pecado. Esta generación, con su decadencia moral y desprecio por los estándares de Dios, está en peligro de enfrentar un juicio similar. Debemos prestar atención a las advertencias de las Escrituras, arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. Como creyentes, estamos llamados a ser luces en este mundo oscuro, aferrándonos a la verdad de Dios y viviendo vidas que reflejen su santidad. Es importante que no seamos ciegos espiritualmente, sordos, procrastinadores o de doble moral, sino que vivamos con urgencia y compromiso con el llamado de Dios, sabiendo que su juicio viene. Ezequiel 16, 49-50 dice: He aquí que esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas tuvieron soberbia, abundancia de pan y prosperidad ociosa, pero no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. Se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Este pasaje describe claramente los pecados de Sodoma: orgullo, negligencia hacia los pobres e indulgencia en el pecado y la inmoralidad sexual. Hoy en día vemos comportamientos similares. Nuestra sociedad a menudo prioriza la riqueza y el placer sobre la compasión y la humildad. Nos hemos convertido en una generación que glorifica el comportamiento pecaminoso y rechaza las enseñanzas de la Biblia. Dios es un Dios de santidad interna y externa y no tolerará el orgullo y la arrogancia. Traerá juicio sobre aquellos que lo rechazan a Él y sus mandamientos. Como nación, necesitamos humillarnos y volver a Dios. Debemos reconocer nuestros pecados y buscar su perdón. 2 Crónicas 7:14 dice: Si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esto es un llamado al arrepentimiento. Debemos alejarnos de nuestros pecados y buscar el rostro de Dios. Solo entonces podemos esperar sanación y restauración.
Necesitamos volver a los principios de amor, compasión y humildad que Dios nos ha enseñado. ¿Por qué Sodoma y Gomorra? El relato bíblico de Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia clara sobre el poder destructivo del pecado. El amor de nuestra sociedad por las malas acciones no permanece estancado. Según Pablo en 2 Timoteo 3:13, los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto parece estar ocurriendo en nuestro país hoy en día. La sensibilidad al pecado ha disminuido significativamente y toleramos comportamientos que habrían escandalizado a generaciones anteriores. Génesis 5:19-21 dice: Ahora bien, las prácticas de la naturaleza pecaminosa son claramente evidentes. Son inmoralidad sexual, impureza, sensualidad, irresponsabilidad total, falta de autocontrol, idolatría, hechicería, hostilidad, disputas, celos, ataques de ira, desacuerdos, disensiones, facciones que promueven herejías, envidia, embriaguez, comportamiento desenfrenado y otras cosas similares. Te advierto de antemano, así como lo hice anteriormente, que aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nuestra sociedad cada vez más glorifica el pecado, haciéndolo más aceptable y respetable. Esta glorificación se produce a través de varios canales: políticas gubernamentales, medios de comunicación, televisión, películas, videos, escuelas y deportes. Muchos cristianos, desafortunadamente, han aceptado esta normalización del pecado, sintiéndose impotentes para cambiarla. Como creyentes, a veces contribuimos a esta glorificación cuando permitimos o alentamos a nuestros hijos a participar en actividades que promueven comportamientos pecaminosos, como ver películas o videos que respaldan y glamorizan el lenguaje obsceno, el asesinato, la desnudez y la inmoralidad sexual abierta, y alentar acciones y comportamientos equivocados. Efesios 5:1 dice: No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Participar en estas actividades mundanas puede legitimarlas a los ojos de los demás. Esta mundanalidad aceptable puede ser tolerada por la sociedad e incluso por algunos cristianos, pero no es aceptable para Dios. Santiago 4:4 dice: Adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. El llamado a la humildad y el arrepentimiento en Filipenses 2:12-16 dice: Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad. Hagan todo sin quejas ni discusiones, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella, ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida, de manera que en el día de Cristo yo pueda sentir que no he trabajado en vano, ni me he esforzado en vano. En estos versículos, Pablo reconoce la torpeza y la perversidad de la generación a la que se dirigió, lo cual resuena con nuestros tiempos actuales. Jesucristo, aunque existía en forma de Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Filipenses 2:5-8 dice: Tengan entre ustedes aquel mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La humildad y la obediencia de Jesús sirven como el ejemplo supremo para nosotros.
Vivir con humildad significa reconocer nuestra necesidad de la gracia de Dios y someternos a su voluntad, incluso cuando es difícil o contrario a la cultura. La humildad implica reconocer que no podemos navegar por este mundo perverso por nuestra cuenta. Necesitamos la guía y la fortaleza que proviene de Dios. El arrepentimiento es igualmente crucial. Significa apartarse del pecado y alinear nuestras vidas con los estándares de Dios. En un mundo que a menudo nos anima a satisfacer nuestros deseos, el arrepentimiento requiere una decisión consciente de rechazar comportamientos y actitudes pecaminosas. Es un proceso continuo de autoexamen, confesión y transformación. Vivir en una generación perversa también significa enfrentar oposición y persecución. El papel de la gracia de Dios en un mundo que a menudo refleja la decadencia moral de Sodoma y Gomorra es extremadamente importante. A pesar de la generalizada maldad y rebelión contra los principios divinos, la gracia de Dios sigue siendo una fuente de esperanza y redención para la humanidad. La historia de Sodoma y Gomorra es un recordatorio del juicio de Dios contra el pecado. Estas ciudades eran conocidas por su flagrante inmoralidad y su destrucción final sirve como una advertencia sobria para las generaciones posteriores. Sin embargo, incluso en esta narrativa de juicio, vemos destellos de la gracia de Dios. Lot y su familia fueron salvados debido a la misericordia de Dios y la intercesión de Abraham. Este acto de gracia en medio del juicio resalta el papel dual de Dios como justo y misericordioso. La gracia de Dios es fundamentalmente favor inmerecido hacia la humanidad. Es un regalo que no puede ser ganado con buenas obras. Las obras no pueden obtenerse, sino que son otorgadas libremente debido al amor de Dios por su creación, porque es por gracia, la notable compasión y favor de Dios, que te atrae a Cristo, que has sido salvado, efectivamente liberado del juicio y dado vida eterna a través de la fe. Y esta salvación no es de ustedes, no es por su propio esfuerzo, sino que es el regalo inmerecido y gracioso de Dios, no como resultado de sus obras ni de sus intentos de cumplir la ley, para que nadie pueda presumir ni atribuirse el mérito de su salvación. Efesios 2, 8-9. En medio de una generación perversa, la gracia de Dios cumple varios roles críticos. El papel más significativo de la gracia es la salvación. A pesar del pecado generalizado de la humanidad, la gracia ofrece redención a través de la fe en Jesucristo. Así como Lot fue rescatado de Sodoma, los individuos hoy pueden ser salvados de las consecuencias del pecado aceptando la gracia de Dios. Esta salvación está disponible para todos, independientemente de sus pecados pasados. La gracia no solo se trata de escapar del juicio, sino también de transformación, porque la notable gracia inmerecida de Dios que trae salvación ha aparecido a todos los hombres. Nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos inmorales mundanos y a vivir vidas sensatas, rectas y piadosas con un propósito en esta era presente. Tito 2, 11-12. La gracia empodera a los individuos a vivir de manera diferente, a apartarse de los comportamientos pecaminosos y a abrazar una vida que refleje la santidad de Dios. En un mundo donde el pecado es dominante, vivir una vida piadosa puede ser desafiante. La gracia sostiene a los creyentes, proporcionando la fuerza y resistencia necesarias para navegar en un mundo corrupto. La gracia también permite a los creyentes ser testigos del amor y la verdad de Dios, para que se demuestren a sí mismos ser hijos de Dios intachables e inocentes, sin mancha en medio de una generación moralmente torcida y espiritualmente pervertida, entre quienes son vistos como luces brillantes, faros que brillan claramente en el mundo de la oscuridad. Oremos. Querido Padre Celestial,
Al reunirnos en tu presencia hoy, traemos ante ti las historias de Sodoma y Gomorra, ciudades antiguas que una vez prosperaron en la riqueza, pero que se derrumbaron bajo el peso de los pecados ocultos. Señor, abre nuestros corazones y mentes mientras reflexionamos sobre las lecciones aprendidas en su caída. Perdónanos, Dios, por las veces que hemos sucumbido al pecado, al igual que la gente en Sodoma y Gomorra. Admitimos que a veces, al intentar tener éxito en la vida, hemos olvidado el sentido del bien y del mal que tú nos das. Ayúdanos a ver que ser rico y exitoso no es todo, y que no muestra nuestro verdadero valor. Muéstranos cómo diferenciar entre el verdadero éxito que proviene de tus bendiciones y la tentación engañosa de tener demasiado, lo cual puede llevarnos a tomar malas decisiones. Permítenos estar contentos con tu amor y bondad, sabiendo que las verdaderas riquezas vienen de tener un corazón que sigue lo que tú deseas para nosotros. Señor, confesamos los susurros ocultos del pecado que pueden persistir en nuestras vidas. Ilumina esos rincones secretos donde albergamos pensamientos, acciones e intenciones contrarias a tu voluntad divina. Concédenos la fuerza para enfrentar y superar estos pecados ocultos, empoderándonos para caminar en la luz de tu verdad. Te pedimos valentía, como la de Lot, quien tuvo que vivir una vida buena en un lugar donde la gente hacía el mal. En nuestras vidas diarias, cuando estamos rodeados de cosas que podrían llevarnos a tomar decisiones incorrectas, danos el poder para mantenernos fieles a hacer lo correcto. Ayúdanos, Dios, a evitar cosas que intentan atraparnos y desviarnos del camino que deseas que sigamos. Señor, cuando las influencias negativas intenten dominar tu voz en nuestros corazones, ayúdanos a escuchar lo que nos dices. Protégenos de las cosas dañinas que se aprovechan de nuestros deseos secretos y nos tientan. Haznos más fuertes en nuestra decisión de hacer lo correcto, incluso cuando sea difícil y enfrentemos problemas. Ofrecemos esta oración en el nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén.